Muchas gracias a todos los asistentes por estar conectados y acompañarnos a través de Facebook y Zoom y participar en el Seminario Internacional de Salud Pública que es organizado por la Universidad Nacional de Colombia, el Instituto Ageu Magalhães de la Fundación Osvaldo Cruz del Ministerio de Salud de Brasil y por parte de México, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, la Universidad Juárez del Estado de Durango, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Universidad Autónoma de Nayarit, la Universidad Veracruzana y la Universidad de Guadalajara. Queremos informarles que la conferencia será grabada y posteriormente publicada en la página de Facebook del Seminario Internacional. Les vamos a pedir por favor de que mantengan sus micrófonos en silencio. A los asistentes en Zoom, favor de poner su nombre en la pantalla para tener nosotros un poco de control y evitar a los hackers. En el chat de Zoom y Facebook se informará cuando se publique la liga para registrar su asistencia en un formulario de Google Forms. Les pedimos por favor que pongan atención cuando se publique en el chat, ya sea en Facebook o Zoom, ya que es la única forma de que nosotros podemos contabilizar su asistencia. Y les recuerdo que la constancia se va a dar con el 80% de asistencia al seminario. Las preguntas hacerlas en el chat, ya sea en Zoom o en Facebook, o con la aplicación también de Zoom pueden levantar la mano para solicitar, hablar y entonces prender su cámara, decir su nombre y de qué lugar se conectan. Les pedimos por favor que sean breves en sus comentarios. Bien, a nombre de las universidades e instituciones participantes les damos la más cordial bienvenida y estamos seguros de que esta presentación será enriquecedora y disfrutarán de su contenido. Para continuar con el programa voy a presentar y cedo la palabra a la doctora Josefina Fausto Guerra, quien es profesora e investigadora del Instituto Regional de Investigación en Salud Pública, del Departamento de Salud Pública del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, para que nos presente al ponente y la ponencia del seminario del día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ezequiel. Buenos días a todos. El día de hoy nos acompaña la doctora Magali Rosa Rosales, que nos compartirá un tema sumamente interesante titulado Incorporación de los indicadores de parto humanizado a la hoja de atención médica y de hospitalización en México. Es un gusto contar con la participación de la doctora Magali en este Seminario Internacional de Salud Pública. Antes de iniciar con la ponencia, me voy a permitir referir un poco de su currículum. Ella es médico cirujano y partero, egresada del Instituto Politécnico Nacional. Es subdirectora del Hospital Municipal Tepetispa en el Instituto de Salud del Estado de México. Cursó el diplomado de Gerencia y Calidad en Instituciones de Salud en el Instituto de Administración Pública del Estado de México. Es docente de la asignatura de embarazo de alto riesgo en la especialización en enfermería del adulto en estado crítico por la UNAM. Participa como replicadora del modelo de parto con enfoque humanizado, intercultural y seguro. Además, es instructora de soporte vital avanzado en obstetricia y como instructora de soporte vital básico en obstetricia, ayudando al bebé en el parto. Es miembro del Observatorio de Mortalidad Materna de México. Es instructora estatal de emergencias obstétricas del Departamento de Salud Reproductiva y miembro del Comité de Mortalidad Materna. Además, participó como vocal del grupo AIDEM en el periodo 2014-2015. Es instructora externa de Cruz Roja Mexicana en emergencias obstétricas. Es autora en la guía para la práctica clínica CENETEC Ruptura Uterina 2017. Participó como ponente de Fundación FER en temas enfoque de riesgo en obstetricia y anticoncepción. Participó como ponente
distintas jornadas médicas en temas de violencia obstétrica, humanización del parto, derechos interculturales de los pacientes, reanimación materna y anticoncepción. Además, participó en el periodo del 2020-2021 en la Sedena como parte del plan DN3-E en combate a la pandemia por el virus SARS-CoV-2. Es líder del proyecto prioritario del Hospital Municipal de Tepetlispa, entornos habilitantes para una experiencia positiva del parto 2022. Es responsable del módulo de aborto seguro en el Hospital Municipal de Tepetlispa, autora de los temas violencia obstétrica y parto humanizado en el libro Temas Selectos en Obstetricia. Y bueno, como podemos ver, la doctora tiene una amplia experiencia y sin más preámbulos, iniciamos con la conferencia. Bienvenida, doctora Magali. La escuchamos. Muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Vamos. Listo. Bueno, muchas gracias por esa presentación tan agradable. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy orgullosa y contenta de estar aquí porque es un tema que todos debemos conocer. Justamente acabamos de hablar con todas las personas que estamos de responsables dirigiendo estos proyectos en los diferentes sistemas, unidades hospitalarias en el país. Y hablábamos acerca de lo difícil que ha sido toda esta intervención y qué chiste tendría trabajar demasiado sin que estadifiquemos y podamos contar qué es lo que estamos haciendo bien o hacia dónde vamos. Así que vamos a hablar acerca de lo que en el hospital de Tepetlispa se está haciendo y bueno, que es una representación de lo que todo el país está implantado. Desde el año 2008, la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector de Salud, Dirección General y Planeación y Desarrollo en Salud, ha luchado por el modelo del parto humanizado, seguro, con enfoque intercultural, no solamente durante el embarazo y el parto, sino también seguir esa etapa del puerperio, la lactancia materna, todo lo que ocurre y con la mujer, con sus familias. Aquí tenemos un ejemplo, lo que a nosotros nos motivó para hacer algo distinto, porque veíamos que nos faltaba. Ya sabemos y somos expertos en la atención del parto, somos expertos en operar, somos expertos en algunos procesos médicos, pero nos quedábamos cortos ante las necesidades de las mujeres y esto fue lo que ocurrió. Les voy a poner un video.
Y bueno, vaya, el contexto es el siguiente. Como podemos ver, esta es una mujer que está completamente invadida por un monitor, por un bloqueo, por una sonda donde confluyen ambas partes, la violencia obstétrica y por otro lado la sensibilidad de aquel personal que llega y le pregunta cuál es la necesidad que tiene. Atendemos personas que vienen de la Sierra de Tlapa Guerrero y es lamentable que estando en México no te puedas comunicar con gente que es como tú, con gente que convive contigo, que tú tengas derechos y que no los puedas hacer válidos. Así que vimos que algo más estaba haciendo falta. ¿Qué ocurre? No podíamos ir a las necesidades de esta persona, aunque las estuviera expresando. Ella solamente decía, no me rajen la panza, hablaba en tlapaneco. Y los médicos daban por hecho que ella tenía una desproporción cefalopélvica y le iban a hacer cesárea. Así que llegó otra emergencia, a ella la bajamos y le preguntamos, ¿qué te ocurre? ¿Qué necesitas? Lo primero que hicimos fue presentarnos. Mi nombre es, y creo que hay gestos que cualquiera reconocemos en cualquier lugar que tú estés. Ella dijo suelo, era la posición en la que de manera tradicional se atendía con partera, y esto no era nada de otro mundo, no era nada difícil de entender el día de hoy que aprendimos esta parte intercultural. Es una posición llamada Gaskin, donde una partera describe justamente que ayuda a las mujeres a parir de una manera más sencilla, sin que hayan distocias, y que no lo entendíamos. Así que las necesidades surgen justamente de esto que una mujer requiera, y el día de hoy tenemos los entornos habilitantes para una experiencia positiva durante el nacimiento. Y esto lo dice la Constitución en su artículo primero. Todos tenemos derechos. En el artículo cuarto, nuevamente se habla acerca de la necesidad de los derechos reproductivos y sexuales de todas las personas. Así que en ese marco normativo está la norma oficial mexicana 007, avalando toda esta situación intercultural segura para las pacientes, el programa sectorial de salud, la Ley General de Salud, hablando como una prioridad a nivel nacional. Así que dando cumplimiento nos dice que la mujer el día de hoy necesita un trato digno, respetuoso, que vaya a su cultura, a sus necesidades. Deben de ser atendidos por personal que esté calificado. Enfermería, la partería, que es esa parte donde tenemos que buscarla, tenemos que recuperarlo. Las mujeres y los recién nacidos requieren estas intervenciones, requieren posiciones verticales, el control prenatal, que además debe de ser con esa pertinencia cultural. Que no hay que ejercer violencia hacia las mujeres, que hay que permitir que ellas puedan, la ingesta de líquidos, que puedan comer, caminar. Situaciones que hemos hecho muy recurrentes, analgesia, situaciones de abuso donde medicalizamos a la paciente de manera irracional, pedir su consentimiento, no hacer maniobras como Christeller, no realizar episiotomía, todas ellas, porque hay evidencia científica que habla al respecto. Este trato respetuoso debe volverse una manera de cómo atender a todas las familias, que se eliminarán los sucedáneos y se dará privilegio a la lactancia materna. Así que en este sentido, todos los institutos estamos tratando de recuperar esta situación, y el Estado de México tiene a bien tener 2 salas de parto respetado, que son Lerma y el Hospital Municipal de Tepetlixpa. Se encuentra publicado en su página oficial para que las comunidades, las personas, madrinos, padrinos obstétricos, puedan hablar por teléfono, puedan informarse cuáles son los servicios que les tienen que otorgar. Nosotros también tenemos la oportunidad de tener convenio con la Universidad Intercultural del Estado de México, plantel Tepetlixpa, donde vamos más allá de hablar probablemente una lengua originaria de las personas, sino también entender desde su cultura cómo ellos van a llevar a cabo los procesos de lactancia, atención preconcepcional, métodos de planificación, y a ellos también se les ha invitado a que formen parte de nosotros para buscar estos elementos. Nos hemos capacitado en otro tipo de intervenciones que como médico en tu formación no las tenías disponibles. Así que aquí está el doctor Hernán, que es un personaje que muchos de nosotros conocemos y que además es un gran luchador por
este tipo de elementos interculturales y se capacitó todo el personal para que podamos entender e ir a buscar esas necesidades prioritarias de las mujeres. La Universidad Intercultural también atiende a ese llamado y entonces están con nosotros, ya forman parte de la comunidad médica. No ha sido nada sencillo porque no entendemos bien el término de la interculturalidad. Es un poco difícil porque estamos formados desde otro punto de vista. Y había una condición donde los médicos quieren tratar a los licenciados en salud intercultural como médicos y enfermería quiere tratarlos como enfermería. Sin embargo, el día de hoy sabemos que es darle a las personas la oportunidad de que ellos elijan su convicción, que ellos, sus elementos que los hacen tener la relación con el universo, como esta mujer que llega con esta protección, no se les tiene que retirar, ellos tienen esos derechos y pueden utilizarlos cuando vienen al hospital y se les respetan. Perdón. Quiero saber si sigue la pantalla, es que de repente se puso aquí todo en negro. Sí, está todo bien. Muchas gracias, perdón. Y bueno, aquí tenemos cuáles son esos objetivos, porque todo se tiene que ir haciendo de manera escrita, describir cuáles son los procesos para que podamos seguirlos. La universidad, entonces, con sus alumnos en salud intercultural, tiene esta parte de la partería tradicional, donde dice que lo importante es desarrollar cursos de psicoprofilaxis con enfoque humanizado e intercultural, aplicación de las acciones para que haya ese proceso de consulta preconcepcional y que la gente lo siga, lo continúe, se desarrolle como una cultura de regresar a los servicios de salud para esta atención, abordaje del control prenatal con enfoque humanista e intercultural y desarrollar acciones para ese acompañamiento durante el parto, justamente con ese enfoque humanista e intercultural en todo momento. Este programa se da a conocer a las comunidades, a las parteras, y aquí es donde nos volvemos a encontrar porque se dieron a la tarea las autoridades jurisdiccionales de buscar a nuestras parteras del linaje, nuestras parteras de tradición que habían sido relegadas en un momento. Así que el día de hoy están con nosotros, ya se fueron a buscar a todas ellas y se les da la oportunidad de que expresen cuáles son los motivos y todas esas barreras que han enfrentado para que convivamos y trabajemos en armonía. Ahora sí que ya estamos listos, ya tenemos una parte de sensibilización, hemos aprendido los procesos, cómo voy a llevar a cabo esas herramientas que tengo, vamos a atender a las mujeres. Esto es lo que se ve en esa sala. Ya no hay ruido, ya no hay una luz fuerte para estarles vigilando, aparatos prendidos. Se tiene que hacer una clasificación. Inicia por un triage donde se determina cuál es la condición con la que vienen las mujeres y además se tiene que clasificar por el especialista el riesgo obstétrico de la paciente. Riesgo bajo, entonces pueden ingresar a la sala con su acompañante, van a estar llevando a cabo este acompañamiento psicoafectivo que en un momento dado, si no fuera posible por alguien de su familia, sus madrinas o padrinos obstétricos o su partera que ellas quieran traer, va a ser el personal del hospital que ya está capacitado para hablar a la mujer con palabras positivas, para apoyarla en este entorno, que el día de hoy se acabó que nosotros somos la vigilancia del trabajo de parto, el que da las indicaciones. Nosotros estamos junto a ellas, apoyándolas en todo momento para que logren una condición diferente al momento del nacimiento. Los médicos también se han capacitado para llevar a cabo los elementos que requieren las mujeres, que puede ser una masoterapia, aromaterapia, música, un ambiente agradable, darles seguridad y hablarles de manera positiva para que nos pongamos también en su lugar y sea diferente esa atención. Ya no están
Si la mujer no tiene que estar acostada, pues no es algo tan necesario, no son necesarias esas camas. Las mujeres pueden deambular, las mujeres pueden estar en la pelota, la mujer puede ir al baño, puede comer, puede tomar líquidos, puede estar con su familiar. Y otras técnicas para ese pujido, que en muchas ocasiones era, señora, puja, puja, porque si no vas a asfixiar a ese bebé. No, así no lo estás haciendo bien. Y entonces era una desesperación muy tremenda, porque no se entendía cómo era ese proceso. Aquí tenemos a uno de los médicos que están capacitados, y esta técnica obviamente la conocen muy bien nuestras parteras, y se llama la del rebozo, donde están haciendo una fuerza contraria, la mujer hacia su lado, el doctor hacia él, y cuando menos lo espera está pariendo sin que haya episiotomía, sin que hayan indicaciones, sin que haya gritos, sin que haya desesperación. Y el marido ahí está con ella, acompañándola. Ese hombre que vemos allí de la bata es el esposo. ¿Por qué tiene el gorro? ¿Por qué tiene cubrebocas? ¿Por qué tiene todos esos elementos? Recuerden que estamos en pandemia y ha sido complicado para todos, así que con las medidas mínimas que son higiene de manos siempre y un equipo de protección personal como el que tiene, no hemos tenido afortunadamente hasta el día de hoy situaciones que lamentar en cuanto a contagios con el personal o con los demás pacientes. Sabemos también que todo tiene que estar bajo evidencia científica y que en un momento dado algunos de los recién nacidos pueden llegar a tener algún problema respiratorio al nacer. Así que el personal se capacita tanto en emergencias obstétricas como en reanimación neonatal, porque independientemente que llevemos un club de embarazadas y tengamos esta empatía de tener los padrinos, madrinas obstétricas, van a ver aún mujeres que llegan sin control prenatal, y aquí vemos en una de las imágenes que llega una mujer pariendo de un embarazo gemelar. Así que también es una oportunidad que nosotros buscamos, que todos estemos capacitados para que no suframos complicaciones, y que haciendo todo el uso de los derechos de las pacientes hay que reducir el riesgo vertical de la transmisión de VIH. Así que esto también es marcado por una normatividad y se realiza el tamizaje. Tenemos varias estrategias que se han platicado con la jurisdicción, y a la paciente se le va a estar realizando su prueba de manera, como lo marca la norma oficial mexicana 010. Y si tú no conoces a esta paciente, en cuanto llega, tú le tienes que hacer la prueba de VIH bajo consentimiento. Primero se le explica para qué sirve, se le dice a la mujer que hay situaciones o hay riesgo donde ella, aunque desconozca, podría estar infectada de VIH, y esto sirve para que ella y su bebé tengan menores complicaciones. Así que primero se le explica, se le toma su consentimiento informado, y posterior a esto se le toma su prueba de VIH. Si ella llegara en expulsivo, se atiende el parto y se hace la prueba también. El elemento de contacto inmediato piel con piel es otro de los indicadores que debemos de cumplir, porque es una parte esencial. Este es la hora dorada para esta familia, para esta mujer, para este bebé, donde antes despegábamos rápidamente del seno de la mujer el lazo o el vínculo que debe existir. Así que para que este elemento se pudiera dar, se capacitó a los médicos cuáles son los motivos y la evidencia científica que sirve y que es tan importante para que ese bebé regule su temperatura, regule su frecuencia cardíaca, su glucosa, para que esta mamá sufra menor depresión postparto y para que ella se adapte mejor al medio ambiente en cuanto acaba de nacer ese bebé, y que se les explique realmente con fundamento científico, que hay alta evidencia que lo menciona. Y aquí vemos la cara de un padre que está al pendiente de ese hijo, porque también estuvo en ese proceso del trabajo de parto, y que cuando llega el momento de que él se haga cargo de esas consultas que va a recibir el bebé, de esos tamizajes que él debe llevar a cabo, pues también va a estar presente, y que de una manera más comprometida lo va a llevar a cabo. Este señor le dijo a ese bebé: hijo, a partir del día de hoy no te harán daño, estaremos aquí tu madre y yo para cuidarte. Y eso se traduce que es ese bebé que va a recibir sus consultas en tiempo y forma, que va a recibir sus tamizajes, que va a ir por las vacunas, que va a ir por lo que sea necesario para mejorar su salud.
tenemos la biblioteca virtual de la Organización Mundial de la Salud, donde habla de todas estas situaciones que puntualmente se tienen que llevar a cabo, desde la atención preconcepcional, durante el parto y durante el puerperio. Voy a proyectarlo, se está saliendo en la pantalla, no sé qué ocurre, nunca me había pasado, pero voy a ir por cada una de las diapositivas. Me dicen por favor si las ven. Se ve todo bien, Magali. A lo mejor lo ves diferente, pero se está viendo muy bien. Ay, perdón, es que de repente la pantalla se empieza a poner completamente negra y hablamos acerca de que todo esto es un proceso donde hay que informar a las personas, a las familias, no solamente a la mujer embarazada, sino también a todos aquellos que vamos a brindar la atención. Aquí vemos a compañeros, hombres, que se están formando en los procesos de lactancia materna, porque ese derecho tiene que ser para la madre, para el padre y para ese bebé. Y que todo esto no solamente es cuestión de salud, sino también cuestión de derechos para que ellos puedan tener una mejor oportunidad. Y si sabemos que 1 de cada 3 bebés en nuestro país son alimentados con el seno materno, ¿qué es lo que está ocurriendo con los otros más? Así que tenemos banco de leche y pedimos donación de frasquitos, se hace toda la información pertinente, hay concentración de folletos, carteles, para que las personas sepan por qué son estos procesos. Y si nosotros queremos tener mejores resultados en anticoncepción, que la anticoncepción no es para imponernos hacia las personas, sino para que la mujer no sufra complicaciones por embarazos no planeados, no deseados, por situaciones de riesgo en su salud. Así que una vez que tú has cautivado a una mujer con una buena atención, generalmente responden de manera positiva ante la constelación de los servicios de planificación familiar. Al bebé también no se le puede dar de alta si no ha recibido sus tamizajes. En sus primeras 24 horas de vida se le realiza el tamiz cardiológico y el tamiz auditivo. El tamiz metabólico se le dan indicaciones precisas en la hoja de alta cuando tiene que realizarse. La Organización Mundial de la Salud nos dice que existen 56 pasos, que son 56 indicaciones, recomendaciones, pero todo esto no sería posible si no hubiera personal que está comprometido y motivado. Entonces, ahí es donde es fundamental que nosotros tenemos que trabajarlo. Se ha diseñado la política del hospital para los 10 pasos de la lactancia materna y hablar fuertemente acerca de aquellos elementos que son como los sucedáneos, el apego inmediato piel con piel del bebé con la mamá, que está en la atención amigable del parto, y que esto nos va a llevar a mejores resultados. Tenemos que entender lo que está recomendado, lo que no se recomienda, y en situaciones o contextos de investigación se llevará solamente en unidades especializadas. Así que se nos hace un poco complicado decir, ¿cómo voy a poner a la paciente a parir sentada, semisentada, de rodillas, de cuclillas, parada en 4 puntos? Esto a lo mejor nos complica porque estábamos cómodos en una zona donde yo me sentaba, estaba esperando a que naciera el bebé, señora, hasta que nació ese bebé. El día de hoy yo tengo que ir a las necesidades de esta paciente. Ella es una mujer menor de edad que generalmente terminaba en cesárea porque pensábamos que no podían con esta labor de parto. Sin embargo, el día de hoy el médico tiene que atender estas necesidades de la mujer. Se les ha dado esa oportunidad de que ellas decidan cuál es la posición en la que se sienten más seguras al parir. Y obviamente se les tiene que explicar, porque si nosotros solo le dijéramos, ¿cómo quieres tener a tu bebé? Probablemente no lo sabrían, porque dirían acostada, pues es lo que yo he visto, que así se tienden a los bebés. Para eso existen estos grupos de autocuidados, para que se les expliquen que existen otras posiciones más que suelen modular el dolor, que van a tener una mejor mecánica para el trabajo de parto, que la oxitocina va a poder hacer mejor su trabajo en ese momento, y que yo tengo que estar educado, yo tengo que estar listo, yo tengo que estar disponible y sensibilizado para que atienda a la necesidad de la mujer. Esta diapositiva tiene mucho sentido para nosotros en el hospital, porque este médico que está atendiendo este parto ahora va por ese bebé,
Claro que le cuesta trabajo, claro que sentimos que se nos sale de control todo, porque no era lo que normalmente hacíamos. Nosotros antes atendíamos en otras posiciones y el día de hoy ir a hacer eso nos llena a veces un poquito de incertidumbre. ¿Qué va a pasar? Sin embargo, hay menos desgarros, menos hemorragia, mayor satisfacción por la mamá. Pero vean, no solamente es la satisfacción por parte de la mujer. En el otro lado vemos al doctor que está acompañando a esa mujer en sus alimentos. El doctor llegó y se presentó, le dijo, hola señora, yo te atendí el día de ayer, ¿puedo acompañarte a que desayunes? Entonces, ahí viene esa situación donde la satisfacción no solamente fue para la mujer, la satisfacción también es como persona, como servidor de la salud, que vas a generar una empatía y te das cuenta que tu labor es muy importante, que el día de hoy estás cumpliendo con los elementos necesarios para que una persona se sienta que llegó con una dolencia, que llegó con una enfermedad, que llegó con algo que para ella era complicado y tú estás resolviendo en gran medida y el día de hoy ella se siente afortunada, se siente diferente. Tenemos que ir a la equidad, tenemos que buscar que hayan todos estos elementos importantes que se marcan en la norma, que es un derecho de las personas, así que se permite, como lo marca la norma oficial mexicana, que haya el acompañamiento de aquella persona que es de toda su confianza de la mujer, que ella es la que ha decidido quién la va a estar acompañando en este parto. Si ella decide que es el esposo, adelante, es el esposo, la mamá, la abuelita, la partera, quien sea esa figura que le da confort y que le da bienestar. En la otra diapositiva vemos cómo está contenta con su bebé. Se han acabado esas caras de sufrimiento donde lo que se expresaba era dolor, se expresaba angustia y que además también se le ha dado esa oportunidad de que forme parte de situaciones que solamente ocurrían en el medio privado, como ese corte del cordón umbilical. Ya sabemos que en el medio privado el nacimiento es a la carta. ¿A qué hora quiere que nazca? ¿Qué carta astral quieres que tenga el bebé? ¿Quieres fotografía? ¿Quieres video? ¿Quién quieres que entre a esa sala? Y en el medio público, ¿por qué no estaba ocurriendo si también es un derecho? Así que aquí los vemos contentos, concentrados en ese nacimiento y el acompañamiento. Para ellos el día de hoy es una festividad que haya nacido su hijo y nosotros estamos acompañando este proceso. Y aquí vemos este video también cómo es realidad, o sea, no solamente es una fotografía montada, un momento que nos sirve para dar una policía. Y ahora vas a contar aquí en México. ¿Eso? Córtelo. Ahí escuchamos la voz de la pediatra que anima al papá para que corte con confianza el cordón umbilical de su bebé. Entonces ahí está ese compromiso por parte del personal de salud y que esto va a generar algo distinto, un sentimiento diferente y mayor compromiso también en cuanto a los procesos de salud de enfermedad de esa familia, a llevar a sus hijos a las consultas médicas, a hacerse parte de esta responsabilidad que tenemos por ambos lados y que también pueden acompañar a sus esposas en esas labores de cuidado de sus bebés. Ella es Fanny, una partera de tradición que nos ha acompañado en una temporada en el hospital. Y este es el caso de una familia que llegó con muchísima incertidumbre al hospital porque decían que no había ginecobstetra en ese momento y ella tenía un trabajo de parto en fase activa. Así que se le explicó que se iba a quedar con nosotros, que le íbamos a estar cuidando y que al llegar el nacimiento había médicos que estaban capacitados en atención de parto, en reanimación neonatal para ese nacimiento. Y el señor no quería dejarla, dijo que y si algo ocurría, le explicamos que incluso estando el ginecobstetra, este trabajo de parto es una situación dinámica donde se podría complicar. Y esto fue lo que ocurrió. Ellos dan su testimonio de esa atención por una parte. Hola, buenas tardes. Estamos con Patricia. Ella es una de nuestras pacientes atendidas en el hospital de Tepetlixpa. Aquí nos encontramos con su esposo, la partera tradicional que nos hace favor de acompañarnos desde hace algunos meses en la atención de la paciente obstétrica. Entonces, ¿nos podrían contar cuál fue su experiencia de este parto que usted tuvo? Fue una experiencia tan hermosa
porque gracias a la partera yo no tenía nada de dolor. Ayudaba, me lo volví a bajar, y fue una experiencia tan hermosa y me gustó muchísimo. Gracias. ¿Y usted cómo se siente ahora? Pues feliz, y porque sí, de primero sí desconfiaba de aquí, del personal, pero ahorita tienen muy buen equipo, la verdad. Muchas gracias. Sí, y gracias a la partera, que es muy buena. Yo pienso que no cualquiera tiene ese don y no creo que ni para eso se estudie, de verdad. Yo pienso que para mí es un don. Gracias. Y aprovechalo y que lo vaya bien. Gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, aquí tenemos esa parte de la partería que ya se ha conjuntado, que el día de hoy podemos decir muy orgullosos que lo estamos llevando a cabo porque ha sido difícil que una mujer de tradición, una mujer de linaje entre. Nosotros muchas ocasiones nos hemos sentido superiores en cuanto a lo académico, maniobras, que yo tengo siempre la razón en lo que hago. ¿Cómo va a llegar una partera? Y ella es la que va a atender el día de hoy. Ella va a tomar la batuta en un nacimiento. Decían los compañeros, oye, si viene con los doctores, pues que se vista como los doctores. Si viene con las enfermeras, pues que se vista con las enfermeras. Las enfermeras, no, con nosotros no va a estar porque ella no sabe de lo que nosotros hacemos. Y los doctores, ¿y cómo va a estar con nosotros si ella no sabe lo que nosotros hacemos también? Así que son los paradigmas que necesitamos quitarnos de encima, que una partera es una persona que conoce, que tiene saberes, que es una persona que se ha ganado la confianza de una mujer. Ella le pregunta, ¿tú qué necesitas en este momento? Y que es esa sensibilidad que en muchas ocasiones a nosotros nos ha faltado, que tenemos que recuperar y que también de ellas podemos aprender muchas cosas. Se ha dado también la oportunidad para que aquellas parteras que son profesionales vengan al hospital y sean evaluadas o tengan una certificación. Atienden algunos partos, pasan su visita, la recuperación del puerperio de la paciente y cuando termina el proceso se les da su hoja de evaluación para que se les otorgue una constancia en la jurisdicción y puedan ellas también atender procesos en casa. Si una mamá tuviera alguna complicación por preeclampsia, hemorragia o que desee operarse de una OTB cuando ha nacido su bebé, también se hace ese cuidado paterno. Y si el bebé necesita cuidados también porque está hospitalizado, se permite que mientras mamá está bañándose, está comiendo, está haciendo sus necesidades, pues también el papá tenga esa oportunidad de participar en este cuidado. Y las abuelitas, todo el personal que venga es bienvenido con sus familiares, porque aquí vemos otro caso de una niña menor que sentía que no podía y ella dijo, yo quiero a mi familiar. Entonces, ahí está la abuelita, pasó con ella, vemos los momentos que ese bebé está experimentando durante su hora dorada de ese apego inmediato. Y que fue algo sencillo. ¿Qué tenemos que vigilar? Pues estar al pendiente del riesgo de caídas. Ahí vemos a su pediatra que está en todo momento acompañándolos, pero ellos están haciendo su proceso. Nosotros somos vigilantes, somos acompañantes de ellos. Y que no se les tiene que negar ese derecho incluso a pacientes que hayan tenido alguna complicación. Esta mujer es una señora que tuvo preeclampsia con criterios de severidad y ya llegó completa para un parto vaginal, así que un equipo multidisciplinario acompañándola en este parto se logró que fuera por vía vaginal y ella estaba muy contenta con su bebé porque pudo hacerlo. Y para que todos cumplamos con estas situaciones, ahora sí, hablando de los indicadores que tenemos que llenar en la hoja de atención del parto, pues no es algo que se tenga que decir hablado o expresado solamente de manera verbal, tiene que haber un compromiso, así que se generan documentos donde se circulan por todos los turnos a todos los médicos y se habla acerca de estos elementos bien importantes, la posición vertical, acompañamiento continuo, apego inmediato y manejo activo del tercer periodo del trabajo de parto. Se les informa de dónde viene esta información y que va a ser el día de hoy algo que todos debemos llevar a cabo. Y si no lo estoy haciendo,
también debo de ingresarlo en mi expediente clínico porque no fue posible llevarlo a cabo. Y que además en la hoja de el nacimiento del bebé, por parte de pediatría, también está ese compromiso y se tiene que describir si se hizo pinzamiento tardío del cordón umbilical, si hubo apego inmediato piel con piel, cuánto tiempo se llevó a cabo y en caso de que no haya sido posible, también explicar los motivos por los cuales no se realizó. Así que nuestros compañeros pues prefieren el día de hoy hacerlo, porque explicar por qué no lo hice, pues sería a lo mejor un poco incómodo para todos, ya que si había la oportunidad y habían los elementos, estaríamos yendo en contra de aquellos indicadores que ya están marcados a nivel institucional y animar a la población que incluso en la pandemia con las medidas pertinentes puede haber ese apego, puede haber el acompañamiento, puede haber lactancia materna, porque todo eso está ya bajo evidencia científica. Las propuestas de los marcadores de seguimiento son entonces la posición vertical de la mujer al nacimiento de su bebé, acompañamiento continuo de la figura o la persona que ella haya decidido como su acompañante, que haya apego inmediato piel con piel y el manejo activo del tercer periodo del trabajo de parto. La incorporación de los nuevos códigos ya está disponible desde hace varios años y que además está avalado por la Organización Mundial de la Salud. Esto existe en el primer nivel de atención y se habla del tercer periodo de trabajo de parto y se habla del manejo activo, se habla acerca de las posiciones que la mujer prefiere para tener a su bebé, que puede ser sentada, de rodillas, en cuclillas, hincada, el acompañamiento psicoafectivo o psicoemocional, que es muy importante y que puede ser, y lo dice la norma oficial mexicana, por dulas, parteras. Aquí no hay límite. En muchas ocasiones hablamos del contexto jurídico, que qué va a ocurrir si una partera de la comunidad es la que ingresa con su paciente. No va a pasar nada. Es la persona que es de la confianza de la mujer y que ella tiene derecho a que la atienda y que incluso aquí lo puedo estadificar. Puede ser personal voluntario por las familias, el apego inmediato, madre y recién nacido, manejo activo del tercer periodo del trabajo. En una unidad de segundo nivel de atención, siempre tiene que hacer un triage obstétrico, se tiene que clasificar el riesgo y se tienen que incluir estas atenciones, que es la atención del periodo expulsivo y se le pregunta a la mujer cuál es la posición ideal que ella quiere adoptar para el nacimiento de su bebé. Y también incluye sentada, de cuclillas, hincada, de pie, o la que ella elija, aun que estuviera acostada. Si es la que ella decide, es posición libremente escogida. Tiene que haber acompañamiento psicoemocional. No siempre va a ser aquella persona que viene con la mujer, porque en algunas ocasiones llegan solas o tienen miedo, no han recibido la preparación, pero bien lo puede hacer el personal de salud. Y el apego inmediato que no debe faltar. En caso de que existiera tal evento, una separación y que no hayan motivos, estamos cometiendo una violencia obstétrica. Debe haber en todas las mujeres manejo activo del tercer periodo del trabajo de parto, porque se sabe bajo evidencia científica internacional que reduce el riesgo de hemorragia postparto, que trae beneficios para la madre y para el recién nacido, sobre todo para aquellos que son pretérmino, las reservas de hierro que va a tener. Entonces, aquí en esta parte donde se muestra es donde se va a incorporar. ¿Cuáles son las facilitaciones o las condiciones que nosotros tenemos que llevar a cabo? ¿Qué indicadores busco yo? El personal que ha sido sensibilizado y capacitado en el modelo. ¿Qué personal domina las guías de la práctica clínica? Se hace monitoreo de la satisfacción que se haya generado tanto en las mujeres, en sus familias y en el personal de salud. Tenemos que hacer un balance cómo va el índice de cesáreas, la atención de partos. La atención de partos en estas posiciones reduce las distocias del trabajo de parto, reduce todas aquellas complicaciones generadas como son una episiotomía, se te puede ir hacia un desgarro y provocar una hemorragia postparto. Aquel bebé que no tiene esa regulación de temperatura, de frecuencia cardíaca, puede sufrir complicaciones y puede tener problemas en las primeras 24 horas. Así que también tenemos una encuesta del recién nacido. A todos los recién nacidos se les hace una encuesta de asfixia para saber cuáles fueron candidatos a reanimación y cuáles bebés se pueden quedar con su mamá.
la incidencia de hemorragia, la incidencia de displasias de trabajo de parto, en qué paciente se aplica forceps. Afortunadamente aquí no se aplican, y digo afortunadamente porque trae mayores complicaciones, y esto ha hecho que durante muchos años nosotros no tengamos muerte materna, afortunadamente. Este es un ejemplo cómo lo manejan ya los médicos en el hospital y estadifican el riesgo primero, embarazo de riesgo bajo. A partir de allí, entonces, puede recibir atención con posición vertical, se hizo un parto respetado, hay acompañamiento de su pareja, apego inmediato piel con piel, manejo activo del tercer periodo del trabajo de parto, y además incluyeron ya la lactancia materna inmediata. Otra situación que también se promueve es la cesárea humanizada. Esto es lo mismo que se tiene que hacer en el parto, pero llevándolo más allá es con enfoque de derecho. Y aquí tenemos un ejemplo donde los médicos están operando y ese bebé que acaba de nacer está junto con su madre. No hay límite, no hay por qué no hacerlo. Sencillamente tratar de adaptarnos nosotros a esas necesidades y buscar esa manera de que haya el compromiso por parte del quirúrgico, de este lado anestesia, nos ponemos de acuerdo. Una vez que ha nacido el bebé, se pasa con su mamá sin comprometer todos los procesos estériles y del procedimiento quirúrgico como tal. Aquí vemos cómo el ginecólogo es el que está sudando. El día de hoy se acabó, que esa sala esté fría, que no tenga las condiciones de temperatura para el nacimiento de ese bebé, y que él puede estar con su mamá. Lo que hacemos nosotros es estar apegado para disminuir el riesgo de caídas, y que ese papá tiene ese derecho de reconocer a su bebé, de conocerlo, de estar con él en cuanto ha nacido. Así que se deja con su mamá su hora dorada, se le pasa al papá para que también haya esa sensación de apego con su bebé, que haya ese vínculo, y también se estadifica en la hoja de atención. Así que aquí dice cuál es el diagnóstico: embarazo de 38 semanas, cesárea iterativa, y abajo viene se hizo una cesárea respetada, hubo contacto piel con piel, y además se les dan indicaciones a las mamás cuando hay el puerperio. Se le da una hoja donde vienen todas las notas, todo lo que ella tiene que tener en consideración para ella y para su bebé. Este es un ejemplo de la hojita del bebé, donde dice que tiene que acudir a la clínica de lactancia materna, porque independientemente, aunque no tuviera problemas de lactancia, tiene que regresar para que nosotros vigilemos cómo va el proceso de la lactancia, ir más allá de darles un número telefónico para que cualquier duda o cualquier situación que ellos quieran aclarar, nosotros estamos disponibles las 24 horas del día, y hay equipos de guardias donde hay gente capacitada en lactancia materna para poder resolver las dudas de las familias. Todo esto no sería posible o no sería tan sencillo si no hubiéramos varios equipos listos y disponibles para cada proceso de atención. Y este es un plan de mejora continua donde calidad ahora sí interviene. Ya se implementaron estrategias, ahora vamos a monitorear lo que está ocurriendo y vamos a ver si han sido efectivos los resultados que nosotros queremos llegar, a donde queremos llegar. Se hace esa evaluación de los resultados. Los indicadores de salud son: ¿qué quiero evaluar? ¿Qué recursos tengo? ¿Cuáles son los datos disponibles y en qué tiempo quiero llegar a mis resultados? Tomamos el modelo de la Organización Mundial de la Salud, donde nos habla acerca de los principales elementos, que son comunicación efectiva, respeto y preservación de la dignidad de los pacientes y el apoyo emocional que ha tenido. Tenemos por parte lo que le corresponde al sistema de salud y prestaciones en la evidencia de la atención que se ha llevado a cabo. Así que, ¿cómo lo voy a realizar? Tiene que haber la manera de monitorizar los datos, de hacer esa evaluación, y entonces checamos la entrega-recepción de las guardias, el expediente clínico, los procesos de referencia contra referencia, cuántas mujeres ingresaron, si a todas se les realizó triaje obstétrico, la identificación del riesgo, mujeres que cuentan con su partograma, mujeres y familias que reciben información, porque no solamente es estar al pendiente de la mujer, sino también de aquellas personas que le están esperando afuera de la unidad, para que ellas tengan menos ansiedad, que estén también en comunicación con nosotros. Ahora, ¿qué personal ha sido capacitado en comunicación efectiva? Si las mujeres han tenido información en cuanto a la situación de alta, toda la condición del puerperio y para su bebé. Si las mujeres sienten que esa información que han recibido ha sido clara, ha sido precisa, ha sido efectiva,
y si además se les ha permitido que ellas expresen cuáles son sus dudas durante todo el proceso del trabajo y cuáles son sus preocupaciones también. Se hace una encuesta de las salas de trato digno. El expediente clínico tiene que estar bajo la norma oficial mexicana 004 y se tiene que expresar el acompañamiento, la posición de la paciente que ella haya elegido, dándole predilección a la posición vertical. Si se hizo pinzamiento tardío del cordón umbilical, apego inmediato piel con piel, y si a la mujer se le ha hablado de lactancia en todo momento, desde que ingresa, si es por urgencias, por la consulta externa, en la sala de atención de parto, y posterior a esto, dándole pláticas cuando se encuentra en puerperio. Ese apoyo psicoemocional tiene que ser con palabras positivas, libres de violencia obstétrica. Para esto se realizó una política del hospital para la erradicación de la violencia obstétrica y que también ya se circuló por todos los turnos con todos los médicos y que está disponible para que la vuelvan a repasar. El apoyo posparto y que hay un módulo de lo familiar donde contábamos con una psicóloga en estos momentos por situaciones ajenas a nosotros. Es algo administrativo en el estado, no tenemos a esta persona muy importante que tiene que estar con nosotros, pero hay consulta de psicología posparto. Y actividades que siempre tenemos organizadas en el hospital son cursos de trato digno y de las 8 acciones esenciales para la seguridad de atención del paciente. Además, se dan cursos de emergencias obstétricas y se hacen simulacros de código Mater. Así es de que cuando tu médico conecta con tus familias, ese lugar es el ideal para atenderte. ¿Cuál ha sido el impacto que hemos tenido reduciendo el índice de cesáreas, menos distocias del trabajo de parto y menos complicaciones obstétricas? Pues esta es la charla que les tenía preparada. Espero que no haya habido mucho inconveniente con las veces que se salió la pantalla y pues estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Magali, por su excelente ponencia. Pasamos con la doctora Hilda Argüello Avendaño, secretaria técnica del Observatorio de Mortalidad Materna en México, quien será quien coordine la ronda de preguntas y respuestas. Muchas gracias, doctora Josefina. Les agradecemos si tienen alguna pregunta y también puede ser interactiva. Ya recogí algunas preguntas que han planteado algunos de los participantes del Zoom. Esperamos también que quienes nos acompañan en el Facebook también puedan compartirnos sus preguntas. Miriam, la partera Miriam Padilla, hace 2 preguntas muy concretas. Miriam, ¿la animamos a preguntarlas directamente o quiere que yo las lea? De preferencia, si usted la quisiera hacer para que esto fuera más como un diálogo en estos momentos. Tiene 2 preguntas para la doctora Magali. Si le es posible por su conexión hacerlas, estaríamos encantados que las hiciera directamente. Si no, Ya pude quitar el micrófono. Muy bien, gracias. Una de las preguntas que hacía era que si es necesario que las mujeres que son seleccionadas para atenderse en este tipo de atención, el requisito previo es que pasen por el curso de preparación al parto o tienen algún tipo de requisito para que puedan ser candidatas a una atención humanizada. Y la segunda pregunta es si las mujeres con cesárea previa pueden pasar a esta sala o esta atención humanizada o pasan a una sala de atención común en donde están todas las demás que no reciben atención humanizada. Las pacientes se procura, muchas gracias, se procura que todas tengan la misma oportunidad, es algo que nos hemos planteado como un objetivo muy grande y esto lo dice el lineamiento del que hablamos al inicio. Ahí marca que hay requisitos para que no se salga de control esos elementos, porque nosotros podemos tener toda la intención, pero por intenciones podemos cometer algunos errores. Entonces el ginecobstetra dice que es la persona ideal y la que es encargada de hacer la valoración del riesgo. Y él dice riesgo bajo o riesgo alto. Todas aquellas mujeres que sean de riesgo bajo, entonces pasan a la sala de LPR. Aquellas mujeres que tengan alguna situación de riesgo,
Entonces ellas pues probablemente necesiten ser monitorizadas, probablemente necesiten algunos otros elementos como a lo mejor una inductoconducción, se me ocurre, ¿no? Pero nosotros, la tarea que nos hemos dado es que el personal que está capacitado en la atención del parto esté vigilando. Y si en un momento dado algo llegara a necesitar esa valoración del especialista, es cuando se le manda a traer. De otra manera, nosotros continuamos con esa atención, sin medicalizar, sin invadir con monitores, sin estar ahí sobre la paciente, porque es lo que queremos terminar. Y acerca de las mujeres que han tenido una cesárea previa, si tienen la oportunidad de parir, primero vemos el periodo intergenésico, cuál es el momento, y su hemoglobina, por supuesto, todos los elementos que nos marca la norma oficial. El control prenatal es muy importante porque si conocemos a la paciente, obviamente vamos a poder saber más allá de ella. Es como una película, ¿no? Vamos sabiendo cómo va a desencadenar. Y me hizo otra pregunta. ¿Cuál fue? Recuérdeme, por favor. Sí, que me la respondiste al principio, que si tenían que pasar por curso de preparación al parto antes de ingresar a la sala y ya me dijiste que todas tienen la misma oportunidad. Muchas gracias, perdón, Madeline. es que para ese tipo de pacientes nosotros somos los que nos preparamos porque hay muchas mujeres que van a llegar, que es el primer contacto con los servicios de salud. Y en ese momento tú también puedes estadificar el riesgo, obviamente ya va a ser alto, porque si no tiene control prenatal, no es un embarazo planeado y algunas otras situaciones, lo harían de riesgo alto. Sin embargo, la fisiología del parto te va diciendo que todo va bien, que es una paciente gesta 2, que ella se ha comportado bien hasta en este momento durante sus fases del trabajo de parto. Entonces nosotros estamos vigilantes y no necesariamente tiene que estar monitorizada o haciendo algunas otras situaciones, y el personal está capacitado para darle en ese momento las atenciones que requiera, las palabras positivas, que pueda tomar líquidos, que pueda caminar, y no se le niega el acompañamiento, también se realiza. Así que los que estamos preparados somos nosotros, a lo mejor no tanto la paciente porque es el momento en que la captamos, pero nosotros tenemos ya esa sensibilidad, esa parte lista y disponible para pacientes que sí hayan tenido toda la preparación y para los pacientes que nunca hayan estado en contacto con los servicios de salud. Muchas gracias, partera Miriam. Le vamos a dar la palabra al doctor Jaime Salvador. Los animamos a que hagan preguntas muy concretas, por favor. Al final voy a tratar de dejar un tiempo para darle los saludos, las felicitaciones y comentarios que le hacen a la doctora Magali. Vamos a dar prioridad ahorita a las preguntas. Adelante, doctor Jaime. Sí, gracias, doctor Argüello. Buen día, doctora Magali Rosas. Muy interesante la descripción del modelo que realiza. Yo aquí tendría una pregunta, dada la petición de la doctora Argüello. ¿Ese modelo ya ha sido evaluado y cuáles son los criterios de evaluación? Y se ha comparado con por llamarlo de alguna manera, el modelo tradicional. Nosotros seguimos lo que marca el lineamiento para los espacios habilitantes. Llevamos alrededor de 10 años haciendo el parto respetado, solamente algunos equipos. También eso es lo que cabe mencionar, que por más de que todos luchamos en el hospital por prepararnos y hacerlo, pues algunos son temerosos, algunos otros siguen con sus paradigmas y hay equipos mayormente comprometidos. Así que en un momento dado, el Centro Nacional de Equidad, Género y Salud Reproductiva nos envió un equipo de gente experta en atención de este tipo. Y sí, claro, es evaluado. Tenemos, bueno, ahorita aquí en mis manos tengo un documento por si llegaba este momento. Se tenía que hablar acerca de el número de usuarias ingresadas para atención de parto respetado, número de usuarias que necesitaron apoyo de alguna traducción, por ejemplo, un enlace intercultural, qué cédula de triage se está aplicando, cuál fue el riesgo que tenía la paciente, si tuvieron su madrina o padrino obstétrico, si recibieron recursos farmacológicos, qué tipo de terapia no farmacológica recibió la paciente, y entonces se envían los resultados de manera mensual justamente para estar evaluando qué beneficios han habido para las pacientes que se les ha atendido con esta condición. Muchas gracias, doctora. Una segunda pregunta. Sí. Partiendo de la validez y de la utilidad de este modelo, ¿a qué obstáculos se enfrentan
Si Como ustedes cada quien tiene intentan, su forma. Yo parto las rebanadas y le quito la cáscara y luego ya parto la... ¿Puede apagar, por favor, su micrófono? Gracias. sí, nuevamente, partiendo de la utilidad de este modelo y de las ventajas que pueda tener sobre el modelo tradicional, ¿qué obstáculos ustedes observan para poder implementarlo en otros lugares, en otras instituciones, en otros estados? Los paradigmas, y creo que me da mucha pena decirlo, pero así es, los ginecobstetras. Tienen muy arraigada su manera de enseñanza, todo el proceso por el cual fueron educados o cómo adquirieron sus conocimientos, y ahí es donde nosotros lo hemos enfrentado, con la gente sobre todo más adulta, que ya no se deja moldear, no quieren hacerlo de manera diferente, tienen miedo además. Yo creo que no es tanto un rechazo por alguna situación científica, es una situación por miedo, son por los paradigmas que traen muy arraigados. Gracias, doctora. Gracias. Muchas gracias por sus preguntas. Continuando, le quisiera preguntar al doctor Mauricio Fidel Mendoza si quisiera plantearle la pregunta que comentaba, que hacían los comentarios en el chat. Claro que sí, con todo gusto. Muy buenos días y gracias por la presentación muy interesante. Parto de la lógica de que yo he trabajado, o trabajé, ahora estoy en otra área, trabajé muchos años en el área de salud materna perinatal, tanto en investigación como en la actividad asistencial e institucional. Me tocó implementar ese programa de arranque parejo en la vida en el estado de Veracruz y durante los primeros años fue muy exitoso. Era una real política pública con financiamiento, con voluntad, con apoyo. El parto humanizado era una labor que se empezó a implementar, costó trabajo, lo entiendo, es ahora comprensible, pero además de que me gusta mucho que ustedes lo estén haciendo, me preocupa que esto ha comenzado varias veces en diferentes estados y en diferentes circunstancias y casi siempre termina por cambiar de administración y por invisibilizarse las cosas. Me llama la atención que sea en el Estado de México porque la situación de colores institucionales entre los estados cobra facturas, pero desafortunadamente yo lo veo ahora en Veracruz y digo, en el estado de Veracruz el deterioro en la salud materna y perinatal es evidente. O sea, no tenemos que ver mucho, nada más veamos las cifras y los resultados en muchas cosas, pero yo quisiera comentarle, ustedes cómo ven, parece que han avanzado bastante, pero cómo crear condiciones de sustentabilidad a esto, porque además, y garantizar que esto pueda continuar en términos de que sin que esté la doctora Rosas Rosales, sin que esté Hilda Argüello en el comité, esto pueda seguir, porque a final de cuentas los resultados son fantásticos. Y nada más, vino esto, el doctor Crocker mencionaba acerca del trabajo del CLAP. En aquel entonces retomamos muchas cosas sumamente interesantes y útiles. Y ahora eso también está descontinuado. O sea, yo la verdad quisiera saber su opinión, yo que ahora estoy tan fuera de la salud materna y perinatal. Muchas gracias y felicidades. Muchas gracias. Pues mire, ya se comentó, todo se trata de voluntades y sí es complicado para empezar desde las autoridades, porque este trabajo es un equipo y un equipo de una pediatra que está altamente comprometida con la lactancia, un médico general que entiende completamente el proceso del nacimiento, pero más bien nos hemos ido a buscar alianzas con otro tipo de elementos, la Universidad Intercultural, las parteras profesionales. Yo creo que esto se trata de pedir, se trata de exigir y de ir más allá solamente de la institución, porque si fuera por parte solamente del Instituto de Salud, probablemente no llegaríamos tan lejos. Esto ha sido de voluntades y de alianzas. Como bien lo menciona, el presupuesto nunca es dirigido a donde más haga mucha falta, y en este caso nos ocurrió, llegaron todo un equipo de gentes altamente capacitadas, sensibilizadas, y de repente nos dijeron, se acabó, ya no hay más, pero nosotros seguimos, y esto ya se hizo un modo de atender. Hemos ido ganando a médicos generales, que son los que más tienen esa empatía. Curiosamente,
hablamos, ¿quién va a hacer el curso de reanimación neonatal? Y están bien apuntados. ¿Quién va a hacer el curso de parto? Y ahí están bien apuntados. Entonces, yo creo que también hay que ver por dónde podemos nosotros hacer las cosas y probablemente los ginecobstetras ya tengan esa formación o no lo quieran ver como una necesidad, pero Ay, se congeló la conexión de la doctora Magali, ¿verdad? Se ¿perdón? congeló un poco al final tu conexión. Ay, sí, es que dice que está como un Baja. poco fuera. Perdón, es que yo estoy en un pueblo y aunque ponga datos móviles o de la red Wi-Fi, de todas maneras se nos estropea un poco. Estamos muy cerquita del Popocatépetl, perdón. No, no te preocupes, no te preocupes, que eso sabemos que no está a tu alcance. Al contrario, agradecemos el esfuerzo y nada más para aclarar que todo el crédito es de la doctora Magali Rosas y del Hospital de Tepetlixpa. Y también yo quisiera, antes de darle la palabra a Casa Mara, que tenía levantada la mano, decir que por lo menos en las experiencias que yo he podido revisar históricamente de la atención del parto en México, a pesar de que sí hubo iniciativas que trataron de humanizarlo más, como mencionaba el doctor Mauricio Fidel, de arranque parejo y que tenía estas casas de espera y que trataba de involucrar más a las parteras. Creo que en hospitales no habíamos tenido, esta experiencia es inédita. La experiencia de este parto humanizado es inédita y me parece muy relevante que la conozcamos porque no se había dado de esta manera en un hospital público. Y me parece que ese es el gran crédito que tiene la doctora Magali Rosas, una gran entusiasta y que sabemos que mucho esfuerzo ha costado y que también vemos por ahí algunos comentarios que van en ese sentido de no es poner en un bando y en otro médicos parteras, sino me parece que ha sido reiterativo su llamado de ese trabajo en conjunto colaborativo que tiene. Casa Mara tenía la mano levantada. Si quisiera, por favor, plantear su pregunta, les pedimos que sean muy concretas o concretas, por favor, para dar paso a otras preguntas que están en espera. Ya no veo a Casa Mara, sino mientras voy planteando o en lo que activa su micrófono. Teníamos otra pregunta de Iris Hernández. No sé si usted la quiere plantear directamente. Tenía dos preguntas muy concretas. Sí, hola, buenos días. Hola. Mis preguntas iban en sentido de si el hospital puede ser utilizado como campo clínico para parteras profesionales que están en formación. Y si fuera así, ¿cómo podemos nosotros como tener el contacto o acceder a ustedes para poder solicitar una carta de intención que ahorita ya está solicitando cifros, pues? Esas eran como las dos preguntas. Qué gusto me da, esto me llena así como que de muchísima satisfacción porque es un parteaguas de todo lo que está ocurriendo en el país. La doctora Erlinda Báez Crespo, que es la responsable jurisdiccional de salud materna, tuvo a bien reunir a estas parteras que son muy importantes para nosotros y con ella, si gustas de manera privada, te doy mis datos para que lleguemos con la doctora y ya se hizo. Una partera de ellas que se llama Leti, vino aquí con nosotros y no crees que es algo difícil o que nosotros las ponemos a prueba y que decimos, a ver, vamos a ver si de veras la hacen. No, para nada, ¿eh? Ustedes llegan, pasan visita con el ginecobstetra, las mujeres de puerperio, las mujeres de atención de parto y solitas van a estar allí con su paciente, no estamos así como con lupa viendo si todo está bien hecho y como nosotros lo hacemos con tus elementos que traigas y manejo activo del alumbramiento, apego inmediato piel con piel, ese tipo de situaciones son las que nosotros vamos a verificar que se estén llevando a cabo mediante la evidencia internacional, no todos los demás elementos. Esto es muy importante para que se sientan en confianza y que sepan que ustedes pueden venir acá, se les da esa constancia que se tiene que emitir por parte del instituto y es a través de la jurisdicción, sí se puede. Perfecto, doctora. Muchas gracias. Entonces espero. Muchas gracias, doctora. Claro que sí. Muchas gracias, Iris. Continuamos. Abraham Durán también tenía una pregunta muy concreta acerca de las posibles referencias de mujeres o de usuarias al hospital de Tepetlixpa. Por favor, Abraham, si usted quisiera plantearla directamente. Bueno, no sé si me escuchen.
Hola. Doctora, un gusto saludarla. No estamos en un lugar, estamos en un lugar público. No te Pero preocupes. la cuestión es, nosotros hace, o sea, muchos años, desde 2009 que yo llegué a laborar en una unidad materno general, pues, pero en la atención ginecobstétrica, pues veíamos esta situación de violencia obstétrica, de una atención pues deshumanizada o agresiva hacia la paciente. En conjunto con una colega iniciamos también a conocer, a buscar esta situación de la atención humanizada al parto, de disminución de violencia, y esto fue con un enfoque de psicoprofilaxis perinatal. Actualmente la unidad pues sigue en esa línea, pero a veces solamente son números, son escenarios, son cuestiones de cumplir, no cuestiones reales. Para nosotros es triste que a veces uno está en contracorriente y sigue ahí uno, pero ya no con la misma intensidad. Se limita a lo que le toca a uno en el momento que le toca y hasta ahí. Mi pregunta era, como la anterior, ¿cómo nosotros podemos ir a sus unidades a capacitarnos sobre cómo le están llevando ustedes como médicos? Porque como enfermeros o educadores perinatales, pues hacemos nuestra parte. Pero cómo la parte médica colabora con nosotros en ese sentido. ¿Cómo nosotros podemos a los becarios poder ir orientando en nuestras unidades para expandir esta situación? Y la otra, si yo aparte de dar una atención pública, pues se da una atención a la comunidad para prepararlos para el nacimiento. Sin embargo, cuando la paciente, la familia, la pareja está preparada para recibir una atención humanizada, ya sea parto o cesárea, chocan con el sistema de salud y todo lo que se les contó, que se les preparó, que ellos esperan en un nacimiento respetado, se rompe. Se rompe y no se da. Entonces, todas las expectativas que tiene la paciente, toda la preparación que tiene el familiar, pues no se les permite, ¿no? Desde que entran y no pasa el familiar, desde que entran y no se les permite en muchas situaciones, pues es frustrante esta parte, ¿no? Y que a lo largo de muchos años seguimos en esa línea. Yo la felicito porque al final del día usted ha logrado mucho. Claro que a veces el estar en una posición de autoridad facilita muchas cosas. No digo que sea sencillo, usted se ha labrado este camino, pero no es que nada más sea ahí en esa unidad, ¿no? O cómo yo puedo referir este tipo de pacientes que ya se prepararon a esa unidad donde muy seguramente van a seguir la línea donde se prepararon, la línea de una atención humanizada, segura e intercultural, ¿no? Que esa es otra parte importantísima. Pues mira, tú viste al inicio de la presentación que pusimos los datos, está en la página del Instituto de Salud del Estado de México. Allí viene el número telefónico de la unidad y la dirección para que las personas que deseen puedan acudir. Como tú bien lo comentas, no es nada fácil. ¿Y qué tiene que ocurrir? Una monitorización. Si no hay vigilancia, entonces no hay resultados. ¿Qué se tiene que hacer? Yo soy líder del programa del parto respetado, pero tengo que entrar, tengo que enseñarles a mis compañeros cómo lo tenemos que hacer. La pediatra instruye a los compañeros que van a recibir al bebé que tiene que dejarlo con la mamá y ella está vigilando el proceso. O sea, a lo mejor nos duplicamos porque estamos haciendo varias funciones y estamos ahí todo el tiempo, pero si no lo vigilas no ocurre. Así es como hemos llegado a estos resultados y además se tiene que ir haciendo de manera obligatoria, porque si tú nada más dices, ay, van a venir compañeros interculturales, ay, sí, qué bueno, ¿no? ¿Y dónde van a estar? ¿Qué van a hacer? Entonces tú también los llevas, los presentas, explicas que ellos ni son médicos ni son enfermeras, que ellos van a hacer otro tipo de procesos en las personas que no conocíamos nosotros, pero que ellos el día de hoy tienen carta abierta para que puedan hacer acupuntura, aromaterapia, trabajar la parte somática. Entonces también es voluntad de la institución que llegue. Si tú quieres venir con otras personas, por ejemplo, las parteras que han llegado, pues también se enfrentan a situaciones donde no son tan bien aceptados al inicio, pero viendo tu labor, viendo tu desempeño, pues nosotros también le seguimos la corriente.
Probablemente aquí la gente es noble y somos poquitos. Hay 18 camas sensables y entonces eso también facilita la situación porque no es lo mismo luchar contra un hospital a lo mejor de tercer nivel. Además, las salas no están diseñadas para esos espacios, ¿eh? Las salas de parto respetado están justamente para unidades que sean resolutivas para un parto de riesgo bajo, donde haya la oportunidad de que estos procesos sí se puedan llevar a cabo. Entre más grande sea una unidad, más difícil va a poder ser de implantarlo. Entonces, por ejemplo, en Mónica Pretelini yo no lo haría porque ese hospital está diseñado para padecimientos de alta complejidad. Eso es lo que también a veces yo creo que es el problema de más allá, donde tenemos que ir a lugares donde sea factible, donde sea disponible, donde sea a corto plazo. Esto no podría ser como hay en 10, 20, 30 años ya nos dijeran, ya ocurrió y volvió a ocurrir y volvió a ocurrir. No hay que dejarlo. Si tú quieres informar a las personas, está disponible en la página. Si tú quieres venir, eres bienvenido para que puedas llevarte también el modelo y puedas ver que se adapta a tu unidad, porque no todos somos iguales. Hay que adaptarlo de acuerdo al hospital donde te encuentres, al centro de salud, porque esto no nada más es para un hospital, puede ser en un centro de salud. Muchas gracias, doctora. Un fuerte abrazo. Gracias, igualmente. Muchas gracias, Abraham. Teníamos una pregunta también de una participante del Zoom que justamente nos planteaba Brenda Macías. ¿Cuántos nacimientos se atienden al día en esta institución? Tenemos una capacidad para 4 nacimientos al día. Les platico que es una unidad muy pequeña donde nuestra infraestructura estaba diseñada al inicio para ser un centro de salud, pero por algunas situaciones que se salen a veces de control, es un hospital. Ese hospital tiene esas camas sensables y entonces son 4 pacientes las que pueden ingresar diariamente. Y sí, los nacimientos nunca van a ser más allá de 40, 60 al mes. Nos da totalmente la oportunidad para evaluar los procesos, para implantarlos y para estar monitoreando todo lo que se requiera. Y además estamos bien concentrados en cada uno su actividad y tenemos calidad, donde calidad es el que va a ir a hacer todo ese conteo y pasa haciendo las encuestas todos los días. Señora, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo la atendieron? ¿Cómo se siente? Y bueno, lleva alrededor de 13 puntos donde se evalúa si fue atendida con oportunidad, si se le dieron líquidos, si se ha levantado, si le explicaron lo que le iban a hacer, si le preguntaron cómo quería tener a su bebé, en qué posición, si se le puso al bebé de inmediato, si se le cortó el cordón umbilical de manera retardada, si al familiar lo dejaron pasar, si le avisaron. Y nos da tiempo a hacer las acciones. También eso es lo que a nosotros nos ayuda porque somos una unidad pequeña. Muchas gracias, doctora Magali. Hay una pregunta desde el Facebook que dice Claudia Penagos Noriega. Hola, buen día. ¿Cómo afrontan al personal médico para cambiar paradigmas de atención de parto? Por las buenas y por las malas. Hay que motivar a la gente. ¿Cuáles por las buenas? Clases de sensibilización. Al inicio hablaron acerca de que yo, junto con la Fundación FER, se dan cursos de trato digno. Y primero que tú entiendas como ser humano, como servidor público, ¿qué haces aquí? ¿Cuál es tu función? ¿Por qué vienes a trabajar? Si tienes algún problema, sácalo. Si tienes alguna situación que te esté llevando a un drama, también exprésala. Tú como ser humano, ¿qué tal andas? Ese es el trato. Empezamos por desarrollo humano. Tenemos cursos de desarrollo humano, tenemos cursos de médicos que son de otras unidades, nos platican sus experiencias del parto respetado y ellos escuchan de manera sensible cómo podemos ir transformando los paradigmas. Y ahora viene la parte científica. ¿En qué le ayudan las personas? ¿Cómo las mujeres se sienten agradecidas, diferentes, que no hayan distocias? Esa parte. Y ahora viene la parte donde además lo jurídico. Tenemos nosotros todo el apoyo de la doctora Kenia Hinojosa, que es experta en este tipo de conflictos y que es la responsable de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y nos habla de violencia obstétrica. Viene un doctor que nos habla de derecho sanitario y acerca de los derechos de los pacientes. Y viene la universidad a hablarnos acerca de los derechos interculturales. Entonces no es un trabajo tan sencillo porque tenemos que pasar por varios procesos. La sensibilización y la parte donde ya te dijeron, mira, ten, aquí están esas herramientas, utilízalas. ¿Cómo lo voy a hacer? Y por otra parte, y si no haces el trabajo con esas herramientas, entonces tú puedes tener estas sanciones. Yo creo que nos hace falta porque en muchas ocasiones, pues, sí cometemos actos que están totalmente en contra o violentando
pero en otro momento dado sí tenemos la intención y nosotros les recordamos que eso no está bien y que además se hace el seguimiento. Está el buzón de quejas, sugerencias, felicitaciones y animamos a las personas para que vayan y hagan ese reconocimiento. Importante, la gente tiene que reconocer que la violencia pasa desapercibida porque nosotros lo tomamos como algo a la ligera, como algo que está tan normalizado, tan naturalizado, y ahí es donde tenemos que incidir, hablando de los derechos. Si tú estás con las personas, este es tu derecho, este es tu derecho, este es tu derecho, este es tu derecho, entonces, ¡pum!, punto rojo, reconocen que alguien los violentó, viene la queja y nosotros procuramos solventar que no vuelva a ocurrir. Muchas gracias. Y continuamos. La doctora Patricia Loreley Mendoza tiene una pregunta. Le damos la palabra. Gracias. Sí, ¿qué tal? Muchas felicidades, doctora Magali, y a todo el equipo que participa en esto que es muy importante. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué tanta discordancia hay entre la metodología que ustedes están utilizando y la norma oficial mexicana vigente al respecto? Lo primero es con las parterías, porque ahí habla acerca de parteras con título, con cédula, y en la zona volcanes hay parteras de linaje, parteras que son de tradición. Ahí es donde enfrentaríamos el proceso legal, que no está al 100%, porque de alguna manera están excluidas. Y nosotros lo hacemos porque estamos junto con ellas, estamos apoyando en este proceso, pero en realidad si ellas quieren dar incluso hasta un certificado de nacimiento, pues todavía tenemos esa discusión, ¿no? Que si se le da, que con quién tiene que ir, quién va a dar el permiso o quién es el que lo va a facilitar. Si nació en la casa de la partera, entonces ahora vete al hospital a cursar con el puerperio porque si no, no te van a dar el certificado. Yo creo que básicamente sería ese tipo de situaciones. No le escucho. Está apagado su ¿Ustedes micrófono. consideran que la norma oficial mexicana sí se adapta a lo que ustedes están haciendo en este momento o hay que intervenir para modificarla? Sí, sí hay que intervenir para modificarla. Entonces, hagan ustedes la propuesta. Sí. Hagan ustedes la propuesta, ¿no? Creo yo que eso es bien importante para que entonces esta norma se pueda aplicar en todos los hospitales, no nada más en los de ustedes. Sí, claro. ¿No? Sí, de hecho, vino la doctora Lobato, que ella tiene los procesos de bancos de leche y salas de lactancia, y es lo que nos comentó, que hay mucho trabajo realizado. Ahora nos falta documentar y irnos a esa parte para solicitar más allá de lo que conocemos, más allá de lo que está descrito. Es una gran necesidad. Sí, doctor Juan Carlos Paz Bautista, le damos la palabra. Está apagado su micrófono. Está apagado. No sé si lo podrían activar. Ah, sí, Hola, hola. ya está activo. Gracias. Perdón, es que cambié de equipo y no me permitía el acceso. No, primeramente, felicidades, doctora Magali. Como trabajador de la salud, durante mi época he logrado ser gerente de la salud como jefe jurisdiccional. He estado en cuerpos de gobierno y entonces sé de la dificultad desde el operativo de lograr un cambio en los procesos. Esto es algo que hay que reconocer como un trabajo intenso y de mucho tiempo. No solamente se trata de convencer, se trata de que las políticas públicas en salud estén de acuerdo con un proceso cuando se les demuestra su efectividad. También debemos decir que el parto humanizado es una política pública que ha tratado de llevarse en todos los hospitales, con unos más avances en unos o menos en el otro. Sin embargo, seguimos teniendo quejas de violencia obstétrica y en los entornos. En el estado de Hidalgo, en el que yo me encuentro, por muchos años ha estado en los primeros lugares de mortalidad materna, infantil, y esto ha sido verdaderamente dramático, pese a los esfuerzos intensos de capacitación, de entrar a los hospitales,
de los comités estatales de mortalidad materna, de revisión de los casos. Se siguen escapando algunas cosas con una serie de coincidencias que llegan a la fatalidad finalmente, ¿no? De lamentables coincidencias que llegan a la fatalidad. Sin embargo, hay que reconocer, como mencionaba el doctor Mauricio, que cada uno de los estados ha hecho esfuerzos en este sentido que has estado mencionando del trabajo. Yo recuerdo ya hace un buen rato, unos 20 años, cuando se empezaron a hacer los listados oficiales de las parteras empíricas por estado, hacer un registro nominal de todas las parteras. Se les capacitaba, se les dio equipo, se llevó a los hospitales. Luego el Instituto Mexicano del Seguro Social empezó a dar certificados a cada una de estas parteras para que continuaran, pero con una capacitación y buscar por ahí una sanación o un sanar o un evitar las complicaciones de parto o reconocer las complicaciones en el seguimiento del embarazo, para que estas fueran canalizadas a los hospitales, que es otra cosa muy importante, detectar con tiempo antes de llegar a los hospitales. Y no se puede hacer en todos los hospitales lo que estás mencionando. Aquí en Hidalgo sé que en el Valle del Mezquital hay un hospital que favorece este trabajo con todos los bemoles que ya mencionaste, la institución, los médicos, los ginecólogos, los pediatras, etcétera, quien está a favor y quien no. Lo que quiero decir finalmente y comentar es que la estrategia tiene que ser reinsistida con las autoridades políticas, pero queda un punto que has estado mencionando en diferentes momentos y creo que es el de mayor valor desde mi juicio: la selección de la paciente, la libertad al derecho a su salud y cómo quiere ser atendida. Y las instituciones de salud deberíamos tener una respuesta a estas solicitudes. Gracias. Así es, muchas gracias. ¿Alguien más si quiere hacer otra pregunta? Desde el Facebook tenemos además felicitaciones, también lo mismo acá en el Zoom. Yo quisiera plantear, aprovechando mientras alguien más puede plantear una pregunta, ¿cómo adaptaron, por ejemplo, Magali, la cuestión de la deambulación, que esa sí está en la norma oficial mexicana y que también nos parece desde el observatorio un elemento que se discute mucho por la cuestión del diseño arquitectónico de las unidades médicas, en las que parece que las mujeres se tienen que adaptar en lugar de ser al contrario, de diseñar espacios institucionales adaptados a las necesidades de las mujeres. Y, por ejemplo, en este caso, la deambulación, ¿ustedes cómo la pudieron adaptar? ¿Requirieron cambios estructurales en su unidad médica? Y también otra cosa que me llama la atención es la posibilidad, como tú mencionabas, de que los acompañantes del parto familiar o el acompañante que elija las usuarias pueda tener acceso a una bata y a un gorro, un cubrebocas para poder ingresar a ese espacio, que eso significa recursos. Pues ahorita nosotros utilizamos los recursos de lo que llegó de COVID. Llegó demasiado, al principio no había, y después había demasiado, muchísimo. Así que en lugar de que se desperdiciaran o se regresaran a su lugar de origen, lo que hicimos fue crear un kit amigable, que en eso consiste tener su bata, su cubrebocas, o bien se le pide al familiar que lleve 2 mascarillas N95 para que pueda utilizarle a la mujer y el acompañante. La higiene de manos es básica, entonces el gel hay por todos lados y hasta casero lo podemos hacer, así que en ese no nos lleva mayores recursos. Y para la deambulación todo fue solamente voluntad, porque el espacio sigue siendo el mismo, no hay ninguna adaptación, no hay ningún elemento, de verdad, no hay ningún botecito de aceite, un difusor, no hay nada, nada. Estábamos en cero. Todo lo que ha habido es solamente voluntad del personal y caminan en los espacios que ya hay. La paciente puede andar libremente de la sala de expulsión, porque el día de hoy ya sabemos que no es un espacio que tenga que estar estéril. A veces nosotros exagerábamos y decíamos que todo el mundo tenía que andar ahí ya sin tocar cosas, súper estéril. Y pues no, se le dice a la paciente que traiga sus chanclitas porque está bien frío. Entonces se le pide que le traigan sus chanclitas de baño
pues limpias o nuevas, y ellos pueden andar caminando de un lado a otro. Son alrededor de unos 8 metros, donde ahí vamos a andar dando esas vueltas. No se hizo ninguna adaptación difícil que generara costos, fue a corto plazo. Dijimos, el día de hoy pueden caminar y el día de hoy pueden caminar. Entonces, así es como lo hicimos. Muchas gracias. Es que son elementos prácticos que luego significan un reto, o por ejemplo el corte del cordón umbilical, que también viene en la norma oficial 007, y que eso se podría hacer en todas las unidades médicas, el corte retardado, y no se realiza. Y es algo que es una intervención que no significa ni más costos, ni una serie de diferentes adaptaciones, independientemente de cómo se atienda el parto. O por ejemplo, la posición también es un elemento que se destaca en la norma oficial 007, y muchos de estos elementos que nos ha mostrado la doctora Magali sí vienen en la norma oficial 007, que es de implementación para todo el sistema de salud. Le doy la palabra a Sergio Torres, que tiene la mano levantada. Por favor, Sergio. Sergio, ¿sí? ¿Lo escuchamos? Muchas gracias. Sí, buenos días a todos. De los partos que han atendido ahí, ¿han requerido de algún asesoramiento de una especialidad del obstetra? ¿Si han requerido de aplicación de forceps, epicios? ¿Si han tenido alguna hemorragia posparto? Quisiera saber en ese caso qué es lo que hacen. Muy bien. Nosotros tuvimos una gran experiencia ahorita en toda la pandemia, porque muchas mujeres eran rechazadas de muchas otras unidades. Así que ese hospital, como su fuerte es atender partos, y es lamentable decirlo, sí me avergüenza, pero ahí va. Son atendidos por médicos generales con todo el éxito del mundo. Las pacientes no han tenido hemorragias graves o que las hayan llevado a la terapia intensiva o a utilizar elementos como más allá de balón de Bacri. De verdad es que es impresionante cómo se reduce ese riesgo de complicaciones. No hay distocias de hombros, no hay utilización de vacuum. Tristemente, se tuvo que hacer el documento del Centro Nacional de Equidad y Género para explicar que en aquellas mujeres que tuvieron complicaciones fueron atendidas por ginecobstetras. Aquellas pacientes que se utilizó oxitocina fueron indicaciones del ginecobstetra. Los médicos generales que han realizado curso de soporte vital avanzado en obstetricia, porque sí, tienen que estar capacitados para yugular en un momento dado una emergencia que llegara a ocurrir, lo hacen bien, y que para la atención del recién nacido, también los médicos tienen que hacer sus cursos de reanimación neonatal. Entonces aquí lo que funciona bastante es que sientan confianza, que sepan que están capacitados. No hay banco de sangre, y esa es una situación que también es importante recalcar, porque afortunadamente, y no es suerte, más bien es capacitación lo que se ha llevado a cabo para que intervengamos lo menos posible. Cuando detectamos que hay mujeres con riesgos alto, definitivamente por eso se hablaba acerca de que sí se está monitorizando, pero también el ginecobstetra es el que va a estar a cargo de ella, porque en el momento que algo requiere de intervención de su parte, él tiene que estar disponible. Pero en pacientes de riesgo bajo le puedo comentar que no hay, más bien está documentado que ninguna de ellas requirió intervenciones avanzadas o histerectomía, terapia intensiva, por alguna situación que haya dejado de hacer algún médico general. Al contrario, yo creo que han resuelto bastante bien, y durante toda la pandemia que tuvimos una gran oportunidad de atención de partos, salió de manera increíble. A mí la verdad, se me hace un exceso de confianza y quizás a lo mejor el exceso, entre comillas, de conocimientos o la preparación que tengan. Yo soy obstetra, te lo digo por experiencia. Yo tengo más de 30 años ya de trabajar en la obstetricia. Soy de tercer nivel. Y créeme, yo también estoy en contra de usar forceps, pero cuando se requiere de usar un forceps, se requiere de hacer una epicio. También estoy en contra de hacer epicios. Hay estudios británicos donde las epicios medias que llegan hasta el esfínter, a la vuelta de 5 a 15, 20 años, pueden tener incontinencias
del esfínter anal con salida de gases, etcétera. Entonces, yo estoy en contra de hacer epicio, pero también me he percatado que cuando requiere, a lo mejor, esa paciente, algunos pacientes en menos del 5% van a requerir de epicio. Y he tratado de no hacerlas y también me he percatado que hay desgarros considerables en el canal del parto cuando no se hace un epicio, no se, digamos, se hace un escape a la presión que está ejerciendo la cabeza del bebé en el canal del parto y se hacen unos desgarros que a veces llegan hasta el fondo del saco posterior. Entonces, son desgarros que si el médico general, que lo más probable es el médico general no tiene experiencia, no tiene práctica, se me hace muy aventurado que no tenga ninguna complicación, se me hace muy aventurado estar demasiado confiado porque te pueden llegar, por ahí ponían que hay partos que son de bajo riesgo, se pueden convertir en una emergencia obstétrica, sobre todo los partos precipitados, primigestas, que a veces te dan complicaciones y salta la liebre, de repente salta la liebre. Entonces, yo sé que los han entrenado bien y todo, pero te digo porque incluso algunos de los médicos generales que me tocó estar con ellos, llegamos a tener eversiones uterinas. Imagínate, por circunstancias X, a lo mejor los tienes bien entrenados, qué bueno que no está pasando nada de morbilidad. Pero imagínate, donde pasa una situación de emergencia, ¿qué vamos a hacer? Y luego, ese es otro de los problemas, la hemorragia obstétrica. No tenemos, no sé si tengan ahí ya algún proceso de que en caso de que requieran sangre, ya se tenga entrenado allí algún banco de sangre, etcétera. Me imagino que ya lo tienen planeado todo eso. Ahora, me ha tocado también atender partos en cuclillas, y créeme que a veces es muy, uno no tiene, a lo mejor, no tengo yo el entrenamiento, pero la posición ginecológica te da un panorama excelente a uno como obstetra para ver qué está pasando durante todo el trabajo, lo que está pasando durante todo el nacimiento del bebé. Tienes un panorama excelente. Ok, puedes atenderlo en cuclillas, de hecho hay libros que la posición vertical, los mayas, antes todo eso se atendía en posición vertical o en cuclillas y es una de las mejores formas, pero desgraciadamente a veces pues esos desgarritos, esas cositas que a veces se confían demasiado, se puede transformar en una hemorragia obstétrica. Entonces todo eso yo pienso que es muy aventurado que se estén confiando demasiado y no tengan un asesoramiento obstétrico, porque a fuerzas debe de haber una situación donde se va a requerir un forceps. Un forceps es excelente instrumento en manos expertas y te ayuda a sacar muchos problemas. Pero dicen, bueno, no puedes hacer pisteles, no puedes hacer esto. Entonces, a veces también al obstetra lo agobian en una situación difícil. Pero yo, por ejemplo, el entrenamiento que tengo, si yo requiero de poder... Disculpe que lo interrumpa. Si tiene alguna otra pregunta concreta, nada más sería todo, gracias. Tenemos otras preguntas ahí. Muchas gracias por sus comentarios. Disculpe la interrupción. Magali, no sé si quieres comentar algo para irte buscando las dos preguntas concretas que hay. Y pues muchas gracias. Sí, está todo esto en un protocolo de emergencias obstétricas que todos los hospitales deben tener, independientemente haya o no haya ginecobstetra o el especialista quirúrgico. Se llama el lineamiento técnico para las emergencias obstétricas y ese es como otro departamento donde se habla de equipos de respuesta inmediata, que también estamos capacitados. Afortunadamente, como les comentaron al inicio, soy instructora de soporte vital avanzado en obstetricia, junto con otros compañeros más que nos vienen a capacitar y que los médicos del hospital, pues tristemente los médicos generales sí están dispuestos, tienen los cursos, saben manejar los forceps. Yo no soy partidaria, absolutamente no veo que haya necesidad, si es que tú estás respetando los tiempos fisiológicos del nacimiento de ese bebé y que en un momento dado habla acerca de la ventosa kiwi o el vacuum, que es ideal y que está demostrado científicamente que si tienes una prolongación del tercer estadio del trabajo de parto, lo puedes utilizar y es relativamente sencillo.
acerca de otras situaciones, pues ya escuchamos, el intervencionismo hace que todo se complique, la episiotomía, lo dice la Organización Mundial de la Salud, el 3% de las pacientes a nivel global, o sea que son bien poquitas las que la requieren, y que el respeto en ese trabajo de parto es lo que te da mejores resultados, y que sí hay ginecobstetras, pero a ellos se les hace el llamado cuando algo se está saliendo de control, que ese es exactamente los eslabones de atención. Mujer de riesgo bajo, tú deja que vaya fluyendo la atención en un momento dado, si algo se llegara a complicar con o sin el especialista, pues va a ocurrir que tienes que estar pendiente de esa vigilancia. ¿Qué elementos tienes? Un partograma. Con ese partograma tú vas viendo cómo va esa dinámica del trabajo de parto. Cuando tú detectes que algo no está bien, rápidamente pide ayuda y no tenemos que llegar a más complicaciones. Muchas gracias. Disculpe, doctor Sergio, que lo hayamos interrumpido. Piden tu opinión. Escribe Claudia Penagos Noriega, Magali, desde Chiapas. Dice, en Chiapas se está creando una clínica de parto humanizado. Es un proyecto emprendedor. Sin embargo, el problema es el cambio de paradigma. Pareciera que la única forma de poder llevar el parto humanizado es con personal nuevo, adiestrado previamente, o aquellos que crean en el proyecto. ¿Usted qué opina? Respiro profundamente y lo hemos platicado. Cuando vamos a dar un curso, mis compañeros ginecobstetras, convencidos de esta situación, dicen que lo peor, lo que más trabajo nos cuesta es desaprender. Y justamente es enseñarle a alguien que ya tiene arraigadas en muchas malas prácticas. El día de hoy sí sabemos que enfermeras perinatales, enfermeras especialistas son las que deberían guiar estos lugares, no el ginecobstetra, de verdad. O sea, yo creo que estamos confundidos, porque si vamos a tener una mujer que tiene una fisiología pertinente, que ha tenido la preparación, que ella cuenta con los elementos, porque su cuerpo es sabio, su cuerpo le va a ir ayudando a promover este parto, ¿por qué tendríamos que meterle mano? ¿Por qué tendríamos que cortarle? ¿Por qué tendríamos que ponerle a pujar cuando no es tiempo? ¿Por qué tendría yo que meterle unos fierros para sacar ese bebé? Yo creo que más bien estas salas deben ser guiadas, dirigidas y atendidas por personal sensible, capacitado, y no es el ginecobstetra, es enfermería perinatal, enfermería en especialista en pediatría. Pueden ser médicos generales, claro que sí. Pueden haber psicólogas. Entonces, en ningún momento se ha hablado que un ginecobstetra sea el que guíe esta situación. Lo podemos hacer sin ningún problema. Parteras, enfermeras, psicólogas, psicólogos, médicos generales. No hay límite. Yo creo que ahí está el punto. No es para ginecobstetras, es para otro personal. Muchísimas gracias a todas y todos los participantes. Tenemos una, por favor, si puede ser muy puntual, Bárbara Víquez, sería la última intervención y ya pasamos a cerrar esta parte, que ya casi se nos acerca a las 12 y el simulacro. Bárbara, por favor. Sí, muy buenos días todavía. Bueno, aparte de felicitar a la doctora Magali, a la que tuvimos la fortuna de conocer a través de un curso monográfico que nosotros impartimos en el Hospital Dr. Gustavo Vaz Prada ya hace algunos años. En mi experiencia de 34 años de servicio y en mi experiencia de casi 20 años aplicando la psicoprofilaxis perinatal, yo solamente llego a una conclusión. El aplicar el modelo parto humanizado, intercultural y seguro solamente depende de la ética profesional. Yo no le encuentro de otra, de verdad. En nuestro hospital, cuando nosotros aplicamos junto con mi colega Abraham Durán este modelo, nos encontramos con una ideología dentro del personal médico. Este modelo de atención, modelo humanizado, sí es muy bueno, pero solamente es aplicativo para las mujeres de la sierra. Vean ustedes qué filosofía tan dura, qué pared tan infranqueable con la que nos encontramos en el Hospital Dr. Gustavo Vaz Prada. Y que lo diga una jefe de división, y que lo diga una mujer.
fue muy frustrante. Sin embargo, bueno, pues un hospital, las paredes que abrazan a ese personal no es el único escenario en donde se puede trabajar este modelo parto humanizado. Yo la felicito, doctora, porque de verdad, Abraham y yo vivimos unas experiencias totalmente frustrantes con el área médica. Y sin embargo, no perdemos la esperanza de poder preparar a más mujeres de aquí a que nos llamen a cuentas en el cielo, porque vamos a llegar al cielo, podamos preparar a más mujeres para que se empoderen y exijan su derecho, lo que por derecho les corresponde. Muchísimas gracias. Gracias, Bárbara. Muchas gracias, Bárbara. Pues vamos cerrando. Hay muchas felicitaciones, como puedes ver en el chat y comentarios. Magali en el Facebook también, el doctor René Crocker ahí que lo tenemos en Zoom. Dice, felicidades por humanizar el parto con un enfoque intercultural. Y habla sobre la experiencia del doctor Caldeiro Barcia en Uruguay, que desde hace 40 años en el Centro Latinoamericano de Perinatología apoyaba esta propuesta avalada por la OPS. O sea que ya hay muchos años en que tenemos estos esfuerzos y que es increíble que ahora lo tengamos en una institución pública. Es personalmente a mí un motivo de mucho orgullo todo este trabajo que hacen tanto la doctora Magali Rosas como todo su equipo y el equipo que labora profesional en el hospital. Le saluda y la felicita también la doctora Aguirre del Hospital Materno Infantil de Inguarán. Desde el Facebook, Elizabeth Loza le dice, excelente ponencia, doctora Magali, mucho trabajo para seguir en ese proyecto. Y dice, hay otros comentarios, dice Georgina Galindo, es una pena ciertamente que el mismo personal como los obstetras o los pediatras son los menos apegados a llevar el parto humanizado. Dice, tenemos una silla maya y solo 2 del mundo de obstetras que hay son quienes apoyan al uso de esta. Lourdes Licona, es muy loable la labor de las parteras, pero no por eso se debe minimizar la labor de los médicos y enfermeras y los años de estudio para dar atención idónea a las pacientes y sus acompañantes. Esto nos comentan desde Facebook. Y Amalí, que también la tenemos en el Zoom, dice, es muy bonito el programa. En el hospital de Gómez empezó a llevar, desafortunadamente, como ya se comentó, las pacientes llegan sin control prenatal. Y bueno, le vamos a dar lectura a su constancia. Y por favor nos la pueden compartir. Gracias. La Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, el Departamento de Salud Pública, el Instituto Regional de Investigación de Salud Pública y todas las instituciones, como se mencionaron al principio, que las encuentras del lado izquierdo de la constancia, otorgan la presente constancia a María Magali Rosa Rosales por su valiosa participación como ponente con el tema incorporación de los indicadores de parto humanizado a la hoja de atención médica y de hospitalización en México, en el marco del Seminario Internacional de Salud Pública, organizado por investigadores y cuerpos académicos de las universidades de Brasil, Colombia y México, de 10 a 12 horas en línea, transmitido a través de Facebook y Zoom. Muchísimas gracias por su compañía. Aquí tenemos en el Zoom las instituciones participantes de la Universidad Nacional de Colombia, el Instituto Ageo Magalhães del Ministerio de Salud de Fundación Osvaldo Cruz de Brasil, Universidad del Oeste de Santa Catarina, Brasil, en México, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Universidad Juárez del Estado de Durango, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Universidad Autónoma de Nayarit, Universidad Veracruzana y Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias por este esfuerzo. Le damos la palabra al doctor Jaime, quien tiene información sobre la siguiente sesión del seminario. Sí. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Disculpe, doctor. La próxima doctor ponencia. Lo presento, discúlpeme. Es profesor investigador del Instituto de Investigación Científica de la UJED, Universidad Juárez del Estado de Durango. Le doy la palabra. Disculpe, doctor. Que no había mencionado, lo presento. Sí, la próxima ponencia será impartida el 3 de octubre y la impartirá el doctor Héctor Ávila Rosas, quien es un investigador con una amplia trayectoria en el campo de la nutrición, de la salud reproductiva y de la salud pública. El tema que impartirá se titula El empoderamiento comunitario y las acciones y gestiones de salud.
un tema muy interesante, vigente, relacionado estrechamente con las funciones esenciales de la salud pública. Agradecemos la presencia de las instituciones participantes en este seminario por su asistencia. Los invitamos para el próximo seminario. Doctor Ezequiel, ¿usted termina el seminario? Parece que salió el doctor Ezequiel. No, aquí estoy, no, doctor, sería todo, la presentación de usted de la siguiente conferencia, y nada más agradecer a todos los presentes, estar en este seminario, y sobre todo a la ponente por su magnífica presentación. Y buenas tardes, muchas gracias a todos, y estén atentos al simulacro que viene en unos minutos a nivel nacional. Gracias.